Muy buenas noches, mi hermanita Elena, hermanita Betty, qué gusto verlas, bendiciones, ¿cómo están mis hermanitas? Bienvenidas. Bueno, vamos a empezar la noche de hoy, agradecida estamos porque nos reunimos una vez más para estudiar su palabra, así que vamos a empezar, vamos a cantar nuestro corito lema, yo quisiera ser tu siervo, Señor. Muy bien, ahora sí vamos a inclinar nuestros rostros donde quiera que estemos y vamos a comunicarnos con nuestro Dios. Querido Padre Celestial, gracias una vez más porque estamos aquí reunidos para estudiar tu palabra. Gracias, mi Señor, por los hermanos y los amigos que nos están viendo en este momento, porque sabemos que ellos están aquí es porque quieren escuchar tu voz. Gracias, mi Señor, también porque nos das esa fuerza para seguir a pesar de las tribulaciones, a pesar de los problemas. Mi Señor, tú estás ahí dándonos ese ánimo para seguir, porque sabemos que falta poco, mi Señor, para que venga. Por eso clamamos y gemimos ante ti, mi Señor,
por tu pueblo, por todas nuestras familias, por todos nuestros hermanos que están sufriendo, y queremos que también escuchen tu voz para estar juntos y preparados para tu pronto regreso. Mi Señor, sé tú con cada uno de mis hermanos, de mis amigos que están viendo en este momento la transmisión, para que por favor tú los unjas con tu Santo Espíritu, a ellos y a nosotros, para poder leer y escudriñar tu palabra como se debe. Ayúdanos a prepararnos como unos verdaderos soldados tuyos, mi Señor. Gracias una vez más por tus bendiciones, y sé tú con cada uno de nosotros y líbranos de todo mal. Todo te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos ahora a pedir a nuestro querido hermano Mauricio que nos va a dar el estudio de Ezequiel capítulo 13, así que tengamos listos nuestros cuadernitos de apuntes que vamos a estudiar Ezequiel capítulo 13. Bendiciones, mis queridos hermanos. Bien, buenas noches. Buenas noches, queridos hermanos. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes en la serie de Ezequiel. Yo creo que Dios tiene muchos mensajes para nosotros, y en esta noche tenemos el mensaje del capítulo número 13 de Ezequiel. Yo creo que cada capítulo tiene su mensaje para el pueblo, y es muy bueno escuchar lo que Dios dice. Hoy hay un mensaje bastante controvertido y bastante interesante. Yo espero simplemente ir despacio para que ustedes me vayan entendiendo, ¿sí? Vamos a ver, como siempre nosotros hemos dicho que todos los capítulos de Ezequiel son continuados, ¿no, verdad? Son continuados. Hasta ahora hemos visto que todos los capítulos son continuados. En el capítulo 12 que vimos el día martes, estamos día jueves, el día martes, el capítulo 12, vimos acerca de lo que el Señor dice con respecto a las personas que estaban exiliados, a estas personas que estaban desterrados. Estas personas que están exiliadas o desterradas significa que algún sacerdote, en este punto de profecía, indica que algún sacerdote lo inhabilitó para poder estar en algún templo, ¿sí? Por algo se habla del destierro, del exilio. Estas personas, a pesar de estar desterradas, a pesar de estar exiliadas de Jerusalén, recuerda que Jerusalén es la iglesia, representa la iglesia. Ellos, a pesar de estar en el destierro, su corazón estaba todavía con la iglesia, y las esperanzas de ellos era regresar en algún momento, regresar nuevamente a la iglesia. Y el mensaje del capítulo 12 explicaba que es mejor que ellos estén en el destierro antes que ellos estén ¿en dónde? En Jerusalén, en la iglesia. ¿Por qué? Porque el mensaje era que a ellos todavía tienen que pasar una dura prueba, mientras que los exiliados ya no tenían ese problema, solamente tenían que poner y depositar sus esperanzas en Dios, y el resto esperar a que Dios dé la paga de lo que tenía que suceder en Jerusalén. Repito, cada vez que hablemos de Jerusalén para aplicarlo en nuestro tiempo, Jerusalén representa la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando nuevamente de religión alguna. Cuando hablamos de iglesia, recuerden que iglesia es el grupo de personas que se reúnen para adorar a Dios. La iglesia se reúne en un templo, ¿ok? Así que en ese tiempo solamente estaban los judíos y las naciones. Así que no podemos hablar de religiones, porque la Biblia no te habla de religiones, ¿ok? Así que vamos a comenzar recordando algo del capítulo 12, ¿ok? En el capítulo 12 vamos al versículo, los últimos versículos, donde dice el versículo 21, 12:21, miren esto. 12:21 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, Ezequiel 12:21, hijo de hombre,
¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Resulta que tenían que pasar la destrucción que Dios había enviado por medio del profeta Jeremías. Pero como el tiempo pasaba y no llegaba esa destrucción, las personas comenzaban a hablar. Y al momento de hablar, eso se convirtió en un refrán porque todo el mundo lo repetía. Todo el mundo repetía. Entonces el Señor dice, ¿qué es esto de este refrán? Que se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, versículo 23, haré cesar este refrán y no se repetirán más estas palabras en Israel. Se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Vamos al versículo 26. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ahora los de la casa de Israel dicen, la visión que este ve es para dentro de muchos días. O sea, las visiones que están viendo va a demorarse mucho tiempo, así que tranquilos, sigan haciendo lo que están haciendo. Eso es lo que dice el versículo 20. A ver, ¿dónde estamos? En el 27, ¿no, verdad? Dice, para dentro de muchos días, para lejanos tiempos, profetiza este, 28. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Y está hablando Dios y dice, mira, ¿sabes qué? Por estar diciendo este refrán, mira, este refrán va a desaparecer, porque de aquí en adelante la visión que yo mande, créeme que lo va a pasar, se va a cumplir al pie de la letra. Ahora, ¿quiénes eran los que estaban manejando este refrán? ¿Quiénes eran las personas que comenzaban a hablar de este refrán, de que se estaban demorando muchos días y que por ende ya no va a ocurrir? Y ahí entra el capítulo 13. El capítulo 13 te habla de la condenación de los falsos profetas. Recuerda que la palabra profeta significa mensajero. Así que si es un profeta que dice venir de Dios, sería el mensajero de Dios. Le dice condenación de los falsos mensajeros de Dios. Ahora mira, en ese tiempo habían dirigentes falsos o mensajeros falsos o profetas falsos que daban mensajes que alimentaban las esperanzas de aquellas personas que estaban en el exilio. Así que venían y escuchaban esos mensajes, aunque esos mensajes eran en Jerusalén, de alguna forma el veneno de estas profecías falsas llegaban hasta donde estaban los exiliados en Quebar. Y cuando les llegaban esos mensajes, ellos abrigaban esas esperanzas de que en algún día podían regresar nuevamente a la iglesia. Entendemos ese punto. Pero estos dirigentes o estos profetas falsos, estos mensajeros falsos, habían de dos tipos. Unos eran verdaderos malvados y otros eran víctimas fanáticas de sus propias mentiras. O sea, ellos hablaban como que habían escuchado de Dios, habían leído la escritura, ¿no, verdad? Y ellos hablaban y ellos mismos caían en sus propias mentiras, se las creían. Tantas veces las repetían que se las creían. Así que tenemos dos tipos de falsos profetas, ¿no, verdad? O falsos mensajeros. Unos son verdaderamente malos. Se imaginan cosas y andan regando cosas que ellos saben muy bien que no es verdad. Esos son los verdaderos malvados. Y hay otros que eran víctimas fanáticas de sus propios fraudes o mentiras. Por ejemplo, Acab o Sedequías. Él decía, Sedequías, no va a pasar nada, así que pare de contar. Y él creía lo que él mismo decía. Mira esto. Había un profeta falso que se llamaba Hananías. Este Hananías había creído en sus propias mentiras. Vamos a leer Jeremías, no me pierdas Ezequiel 13. Veamos Jeremías capítulo 28, versículos 2 y 4. Jeremías capítulo 28, versículo 2 y 4. Vamos a ver, había un profeta falso en los tiempos de Jeremías también. Recuerda que Jeremías, Ezequiel y Daniel eran contemporáneos. Así que estaban casi en el mismo tiempo, ¿ok? Y decía el versículo Jeremías 28, 2 al 4. Miren lo que dice. Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, esto es lo que es el mensaje
de Hananías, que era un falso profeta. Dice, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años, ¿cuántos años? ¿Cuál era el mensaje de Hananías? Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia. Dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. ¿Entiendes el mensaje? Ese es el mensaje que estaba hablando Hananías, que era un falso profeta. ¿Saben ustedes cuál era el mensaje verdadero de Dios? El mensaje de Jeremías. El mensaje de Jeremías era, miren, ustedes van a ser transportados a Babilonia y van a estar en Babilonia por 70 años. ¿Entiendes el mensaje? Mientras Jeremías decía, ustedes no hagan nada, sométanse a Babilonia y ustedes van a vivir en Babilonia y nadie va a morir. ¿Qué decía aquí Hananías? Hananías en cambio decía, no, a mí Dios me dijo y yo soy un verdadero profeta, y se creía la mentira. Así que él decía, no, en 2 años, solamente 2 años, dice el Señor, quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Jeremías, ¿cuánto había dicho? 70 años. Mira la situación, la diferencia de años. Ahora, si tú estabas en el tiempo de los judíos, ¿no, verdad? Y tú eras hebreo, ¿hubieras preferido los 70 o los 2 años? ¿No, verdad? Mira la situación. Estaba una persona hablando diciendo que había hablado de parte de Dios por 2 años. Y la otra persona, que era Jeremías, 70 años. Entonces, mira la situación. ¿Cuánto tiempo demoró el pueblo judío de estar en Babilonia? Realmente fueron 70 años, como lo había dicho Dios al verdadero profeta que era Jeremías. Entonces, nosotros tenemos que ver y discernir bien quién es falso profeta y quién es un verdadero profeta. Entendemos el punto, y la Biblia lo habla muy claro. Este Hananías, por ejemplo, que hablaba de 2 años, hacía que el corazón de los exiliados comience a latir más fuerte, porque ellos abrigaban esperanzas de regresar nuevamente a la iglesia, al templo. Entonces, miren esa situación. De acuerdo a todo esto, empieza entonces, falta todavía una parte, los verdaderos malvados. En cambio, los malvados eran conscientes de lo que estaban diciendo y ellos daban seguridad, generales de paz. Estos verdaderos malvados, recuerda que habíamos hablado que los falsos profetas son de 2 tipos. Primero, los verdaderos malvados, son verdaderos profetas malos, saben muy bien lo que están haciendo, las mentiras que están diciendo, ¿no, verdad? A conciencia mienten al pueblo. Y los otros que ya habíamos visto, como Hananías, que se creen las mentiras que ellos mismos dicen. Entre los verdaderos malvados, ¿no, verdad? Esta gente hablaba de seguridad general, de paz, cuando Dios había dicho que viene destrucción. Mira esto, vámonos a Jeremías también, capítulo 5, versículo 31, para ponerlo en claro. Jeremías capítulo 5, versículo 31. Y mira lo que dice. Jeremías capítulo 5, versículo 31. ¿Lo tenemos? Dice allí: los profetas profetizan mentira, y los sacerdotes dominan por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiere. O sea, es con consentimiento ¿de quién? De la feligresía, que vienen y hablan de paz y seguridad, ¿no, verdad? Cuando viene destrucción. Esta gente son los profetas verdaderamente malos. Y dice: y mi pueblo así lo quiere. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Vamos allí mismo a Jeremías capítulo 6, allí más adelantito. Jeremías capítulo 6, versículo 13 y 14. Miren esto, 13 y 14. 6, 13 y 14 dice: desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia,
Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, todos son mentirosos. Y estamos hablando, repito, a ver, yo quiero que entendamos bien esta parte. Esto que estamos hablando es del pueblo de Dios, no estamos hablando de las personas externas que no creen en Dios. Estamos hablando que Jeremías, el mensaje de Dios, hablaba acerca de los miembros de iglesia. Hablaba de las personas que están dentro y que asisten y que se supone que son el pueblo de Dios. Dice, todos son engañadores, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Versículo 14. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, pero ¿qué cosa? Pero no hay paz. ¿Cuál es el verdadero mensaje de Dios que le dio a Jeremías? Se viene destrucción. Se viene destrucción. ¿Y qué hacen los malvados profetas, los mensajeros que están, que predican en los templos, en la iglesia? ¿Qué es lo que dicen ellos? No se preocupen, viene paz, paz y tranquilidad. No se preocupen que esto es momentáneo, esto se va a pasar. Y para que sepan ustedes, la Biblia en estos tiempos, muchas personas están esperando que toda esta situación pase y que mejore esta situación. ¿Han escuchado a alguna persona decir eso? Pues bien, el mundo está esperando que todas estas cosas pasen y la situación económica mejore. Pero mira, la noticia es que en la Biblia dice que esto no va a mejorar hasta que ¿qué pase? ¿Qué suceda? Primero viene destrucción y de ahí viene el Señor Jesús, y esto no va a terminar hasta que Cristo venga por segunda vez. ¿Entiendes el punto? Ahora, en las iglesias se puede predicar paz, paz y seguridad, no hay problema. Dicen, hablan de liviandad y tratan las cosas que Dios está hablando en sus mensajes, en sus profecías, de una forma muy liviana. Estas personas, repito, se trata de estos profetas que son verdaderamente malvados. No se creen en las mentiras, sino que están ellos mismos, saben lo que se viene, pero no lo predican. Simplemente para tener quórum, tener iglesia, tener personas. Ya lo vamos a ver que la misma Biblia lo dice, ¿ok? Ahora sí, vamos a leer el capítulo número 13, versículo 1. Lo tenemos, Ezequiel 13:1 en adelante. Dice lo siguiente: vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 2, hijo de hombre, le está hablando a Ezequiel, profetiza, da el mensaje. Recuerda que profetizar es dar el mensaje. Profetiza contra los profetas de Israel, contra esos mensajeros de Israel que profetizan, que dan el mensaje. Y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd la palabra de Jehová. ¿Quiénes son estas personas que hablaban de su propio corazón? Esas personas, exacto, esos falsos profetas que andan, que profetizan o que dan el mensaje no de acuerdo a lo que dice la Escritura, sino de acuerdo a lo que ellos consideran, a sus creencias, a lo que ellos esperan que suceda. Pero eso no es así. Nosotros, como miembros de iglesia, como cristianos, nosotros debemos esperar el mensaje directamente de parte de Dios. Por eso es, si no está en la Biblia, entonces no lo deberíamos creer, pero en la Biblia está. Y cuando estos falsos profetas hablan, dicen, no, tranquilo, no va a ocurrir nada, Dios está con nosotros. Y las personas dicen, bueno, sí, es que yo soy cristiano, y se creen en las mentiras. Cuando Dios dice, se viene destrucción, prepárate, 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 significa acércate más a Dios, entrégate a Jesús, confiesa tus pecados. Eso significa prepárate, estate a cuentas con Dios, porque muy pronto viene el Señor y tú necesitas estar a cuentas con Él, con pecados confesados, ¿ok? Así que el Señor estaba diciéndole que estas personas profetizan de su propio corazón. El problema, ¿cuál es? El problema es que cuando ellos hablaban y ellos profetizaban, ellos daban el mensaje, la feligresía se sentía contenta con estos mensajes. ¿Entienden el punto? Cuando estos profetas predican de paz y felicidad y seguridad,
La feligresía se sentía complacida con estos mensajes, porque predicaban estos de acuerdo a la conveniencia del corazón de la feligresía o del corazón de lo que ellos tenían adentro. Nunca profetizaban el mensaje de Dios. El pueblo quería ser engañado, y entonces era engañado porque ellos mismos lo querían. Ellos solo escuchaban lo que querían oír. Si no, el pueblo, miren lo que sucedía, el pueblo desterraba al mensajero. Si alguien se acercaba a hablar de destrucción, como le pasó a Jeremías, cuando Jeremías venía y hablaba, esto va a ocurrir, por favor, arrepiéntanse, estén tranquilos, hagan caso lo que Dios está diciendo. Entonces al pueblo no le gustaba y el rey mandaba latiguear a Jeremías, o lo mandaba a meter a una cisterna, ¿no verdad?, sucia, o lo mandaba a la cárcel, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no les gustaba escuchar el mensaje que Dios tenía para el pueblo. Solamente querían escuchar cosas halagüeñas. Mira esto, vámonos a Isaías 30:10. Isaías 30:10. No me pierdas Ezequiel. Isaías capítulo 30, versículo 10. Isaías capítulo 30, versículo 10. Mira lo que dice allí. Dice lo siguiente: que dicen a los videntes. ¿Quién le dice a los videntes? El mismo pueblo de Dios, ¿ok? Que dicen a los videntes: no tengáis visiones. Y a los profetas, a los mensajeros que van a la iglesia a predicar el mensaje de Dios, que es lo que le dicen estos feligreses, la misma iglesia: no nos profeticéis la verdad, sino decidnos cosas halagüeñas. Profetizad, ¿qué cosa? Mentiras. ¿Por qué el mensajero predica lo que está predicando? Las mentiras. ¿Por qué? Porque la iglesia se lo permite. Y al hablar de iglesia, nuevamente, hablamos de la feligresía, hablamos de las personas. La Biblia en Isaías 30 te está diciendo que el mismo pueblo quería ser engañado y quería escuchar palabras halagüeñas. Mira, el significado de la palabra halagüeñas significa que halagan. Otros sinónimos son palabras dentro del contexto, que son palabras agradables, palabras suaves, palabras esperanzadoras solamente. Está bien que tú tengas una palabra de esperanza, porque Cristo viene, y para todo cristiano, Cristo viene es nuestra mayor esperanza, y está muy bien. Pero lo malo es que solamente se centran en algo, tapando el resto de cosas que Dios también mandó para que el pueblo se prepare. Por eso dice, palabras halagüeñas, dinos palabras halagüeñas, palabras que sean esperanzadoras solamente, que no digan nada de juicio, sino solamente del amor de Dios, porque el resto les asusta. Mira, yo tenía grupos pequeños que cuando nosotros íbamos a tratar un tema de Apocalipsis o un tema de Ezequiel con respecto a los tiempos del fin, al comienzo teníamos algunas personas que estaban allí, estaban escuchando, pero cuando escucharon el mensaje se asustaron y no regresaron más al grupo pequeño, porque decían que ese tipo de temas les asusta. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Cuando predicamos otro tipo de temas, allí sí están. Pero cuando hablamos de profecías, las personas se asustan y no quieren. Y mira, ellos mismos, por eso la Biblia te dice, pueblo rebelde, tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. No es porque ellos sean sordos, es porque ellos mismos se tapan los oídos porque no quieren. Ese tema no me gusta. Háblame de cosas bonitas, no me hables de cosas que me asusten. Y creen ellos, ¿no verdad?, que este tipo de cosas asustan. Mira, el Señor mandó en la Biblia a contarnos todo lo que va a suceder. Dios es un Dios de amor. Él manda en las cartas, en los libros que están en la Biblia, nos manda a decir todas las cosas que van a pasar. Pero ¿por qué lo manda? Para que tú, ¿qué cosa?
te prepares. Y no solamente te manda las cosas malas, el Señor te dice, mira, yo ya voy, por favor, acércate a mí, yo te voy a proteger con mis alas. Salmos 91, no te preocupes, no te va a pasar nada si tú eres obediente a mí. Y va a venir destrucción y se van a morir tantas personas, y ya hemos visto Ezequiel 5, pero el Señor dice, quédate conmigo que yo te protejo. Si tú no estás conmigo, no te puedo proteger, te va a alcanzar el mal. Y eso les asusta a las personas. No quieren acercarse realmente al verdadero Dios. No lo quieren hacer. Quieren seguir con sus vidas, y ahí es donde comienza el problema. ¿Ok? Así que Jesús, cuando estuvo acá, ¿no verdad? Él también habló acerca de Jerusalén. Repito nuevamente, recuerda que Jerusalén es la iglesia, representa la iglesia para nuestro tiempo. Y mira lo que dice Mateo 23:37. Mateo capítulo 23, versículo 37. El mismo Señor Jesús habló con respecto a esto. Es que mira, cuando tú les hablas a la iglesia de cosas halagüeñas, la gente está contenta. Pero si tú le hablas el mensaje de los 3 ángeles y Apocalipsis y todo lo que va a ocurrir, hay ciertas personas que no les gusta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como no les gusta, entonces mandan a apedrear, lo mandan a desterrar a la persona que está hablando el mensaje de Dios. No es solamente en una iglesia, eso pasa en la mayoría de iglesias. Mira lo que el Señor Jesús dijo, versículo 37. Jerusalén, está hablando Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dios manda siempre mensajeros verdaderos a la iglesia. El problema es que la iglesia los manda a matar espiritualmente, o los manda a desterrar. La cosa es que ellos no quieren recibir el mensaje de Dios. ¿Cuántas veces, dice el Señor, quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Versículo 38, vuestra casa. Cuando está hablando de casa, ¿de qué se está refiriendo? Está refiriéndose a la iglesia. ¿Dónde va la iglesia? Al templo. Vuestra casa, dice, o la ciudad de Jerusalén en ese tiempo, os es dejada como desierta. Y nota que está hablando el mismo Hijo de Dios. Jesús sabía, Él quería unir a las personas como la gallina dice junta sus polluelos, pero no quisieron. Les he mandado, dice el Señor, profetas, mensajeros, y ellos no querían. Ellos solamente querían escuchar palabras esperanzadoras, halagüeñas, nada de juicio, solo de amor y esperanza, y que cosas que no te asusten. ¿Será que por eso es que una vez que se asustan, las iglesias comienzan a quedar vacías? ¿No, verdad? Y nosotros pensamos que estamos mal. A veces uno piensa que es mejor tener una iglesia de 500, de 1000 miembros, ¿no, verdad?, que solamente quieran escuchar palabras halagüeñas, solamente palabras suaves. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en el mundo, y estuvo con una iglesia de 12 personas. Imagínate el punto. A veces nosotros o los líderes hacen lo posible porque la iglesia crezca. ¿A qué costo? ¿A qué costo permiten ellos que las personas estén allí sin que sepan toda la destrucción que se viene, solamente para el crecimiento de la iglesia? Y ahí hay un problema. Vamos a seguir leyendo. Estamos en el versículo 2. Estas personas, estos profetas, dice, profetizan de su propio corazón. Oíd palabra de Jehová. Eso es lo que tenía que decir Ezequiel. Ahora sí van a oír la palabra de Dios. Versículo 3. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y que nada han visto. Mira, yo busqué el término hebreo para la palabra insensato, y te voy a decir lo que dice, lo que significa la palabra insensato en este versículo número 3. A ver, ¿sí? ¿El número 3? Sí, número 3. Profetas insensatos.
La palabra insensato literalmente significa sin entendimiento, para que ustedes lo puedan poner allí y cuando lo vuelvan a leer sepan qué significa la palabra entendimiento en hebreo, ¿no, verdad? Literalmente significa sin entendimiento. Ahora sí viene otros significados también de la palabra insensato. Otro significado es que tiene carencia de conocimiento. O sea, estos profetas insensatos carecían ¿de qué? De conocimiento. No conocían la palabra de Dios, o creían o decían conocer la palabra de Dios. Ellos creían que a veces por solamente ir a la iglesia, y a veces nosotros todos caemos en ese error, creemos que con solamente ir al templo, ya con eso nosotros conocemos más de Dios. Mira, te digo algo. No te salva el hecho de que tú vayas a la iglesia. Otra vez, para que quede bien claro, no te salva el hecho de que tú vayas a una iglesia o a un templo. A ti lo que te salva es el grado de relacionamiento que tú tengas con Cristo, tu Salvador. ¿Entiendes el punto? Yo voy a la iglesia o voy al templo a aprender, a conocer a ese Jesús que es mi Salvador. Si tú no aprendes en una iglesia, en un templo, acerca de ese Jesús, tú estás perdiendo el tiempo. Tú estás perdiendo el tiempo, porque tú vas a la iglesia, repito, vas al templo a conocer a ese Jesús, para poderme enamorar más de Él y de esa forma yo crear un relacionamiento ¿con quién? Con Cristo. Y si esa iglesia, repito, no te está enseñando acerca o no te está enseñando o conociendo a Cristo, no lo estás conociendo allí, entonces tú debes buscar un lugar donde tú aprendas realmente de Dios. ¿Entiendes? Dice, hay profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu. Cuando habla de espíritu, la Biblia da a entender que solamente hablan exclusivamente en su sabiduría. Recuerda que la sabiduría es el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si tú, esa persona, no tiene el temor a Dios, ¿cómo sabes que esa persona no tiene el temor a Dios? La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, solamente mira, observa y te vas a dar cuenta si realmente tiene o no tiene el temor de Dios. Y si tiene el temor de Dios, entonces sí puede estar hablando en sabiduría, pero si no lo tiene, ese profeta o ese mensajero es un mensajero falso. Aparte de esto, dice allí en el versículo 3, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y que nada han visto, pero ellos dicen que sí lo vieron. O sea, aparte de que no son insensatos, tienen carencia de entendimiento, de conocimiento, son mentirosos, porque no han visto y ellos están diciendo que lo han visto. ¿Entendemos allí? Cuando hablan también de su propio espíritu, ellos están hablando de hablan de acuerdo a lo que ellos conocen, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus doctrinas, no referente al Espíritu Santo, sino a cómo ellos se sienten más cómodos al momento de transmitir un mensaje. Mira, yo he aprendido algo en Ezequiel, y es que a veces hay unos mensajes muy fuertes, hay unos mensajes que son sumamente fuertes, pero ¿sabes una cosa? Si yo entiendo en sabiduría de Dios, con el Espíritu de Dios, lo que Dios manda decir, yo tengo que decirlo, ¿no, verdad? Tengo que decirlo, porque si no entraría a ser un mensajero mentiroso. Tengo que decirlo. Así que yo he aprendido a que tengo que decirlo, esa es mi frase, tengo que decirlo, así lastime, lamentablemente va a lastimar, por eso es que estoy hablando directamente de Biblia, versículo por versículo. Tengo que decirlo, y ustedes se van a dar cuenta más adelante en qué punto voy a entrar. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo, estamos en el versículo número 3, ¿no, verdad? Número 3, vamos al versículo 4. Miren esto, dice allí, como zorras en los desiertos han sido tus profetas, Israel. Repito, estas palabras son de Dios.
¿sí? Son de Dios, están en sus Biblias, ustedes lo están leyendo. Como zorras en los desiertos, estamos en el versículo 4. Miren, las zorras son esos animalitos que en el tiempo de Jerusalén echaban a perder las viñas, ¿sí? Echaban a perder las viñas. Las viñas representan al pueblo de Dios. Era el deber de ellos como mensajeros de Dios guardar la viña, o sea, al pueblo de Dios, de no ser echada a perder. Mientras que ellos mismos la echaban a perder por las propias corrupciones que ellos tenían dentro de iglesia. ¿Entienden el punto? Por eso el Señor dice, como zorras, ellos tenían que proteger. Las zorras son los animalitos que en los tiempos antiguos, tiempos de Jerusalén, dañaban las viñas. Recuerda que Jerusalén era muy conocido por su viñedo, por sus viñas. Las viñas, Jesús utilizó muchas parábolas con respecto a las viñas. ¿Quiénes eran las viñas? Nosotros, el pueblo de Dios. Pero estas zorras se meten ¿a qué? A dañar, a comerse las plantitas, los sarmientos, las viñas, etcétera, etcétera. Entonces las dañaban. Entonces por eso el Señor dice, como zorras, los profetas, los mensajeros de Dios, tienen que cuidar del pueblo. No pueden estar actuando como las zorras que están hablando aquí en la Biblia. En vez de proteger, ¿qué están haciendo? Dañándolos. Están haciendo perder esa viña. ¿Ok? Por eso dice, como zorras, en el versículo 4, en los desiertos. Ahora, ¿por qué en los desiertos? En los desiertos no hay nada de comer. ¿Sí? No hay nada de comer. En donde las zorras llegan a ser tan rapaces y astutas en sus artimañas para conseguir comida. Mira, los animales cuando tienen hambre, ¿no? Se las ingenian, especialmente las zorras, se las ingenian para cambiar sus tácticas y buscar comida. Y cuando están en el desierto, ¿no, verdad? No hay mucha comida, así que ellos comienzan a cambiar de estrategias. Esas son las zorras. El Señor dice, como zorras en los desiertos. Los desiertos, en este caso, viene a ser directamente el pueblo de Dios que está escuchando este tipo de mensajes falsos. Por eso es que está hablando aquí, ¿no, verdad? Que estas zorras en los desiertos han sido tus profetas Israel, porque ellos buscan la forma sagaz, la forma astuta de, en vez de llevar a las personas de la iglesia, a la feligresía, a los pies del Señor, simplemente buscan, y escúchenme bien, buscan formas de conseguir comida. Y es muy lamentable esta parte. Por eso el Señor habla de como zorras en los desiertos, dice allí, han sido tus profetas Israel. Vamos más adelante, versículo 5. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. ¿Qué eran las brechas? Recuerden ustedes que las ciudades estaban rodeadas ¿de qué? De muros. Y los muros tenían que ser resistentes para aguantar el embiste del ejército que quería conquistar a una ciudad. Pero cuando una muralla tenía brechas son los agujeros, los huecos que hay. Por allí es donde se meten ¿quiénes? Los que quieren destruir y conquistar la ciudad. La analogía que está aquí directamente en el versículo número 5 habla de que estos profetas, de estos mensajeros, tenían que ver cuál era o qué cosa era lo que le estaba faltando a la iglesia, a las personas, a la feligresía, para el mensajero poder atacar o dar el mensaje por ese lado. Pero ellos, dice la Biblia, no se subieron, dice allí, para ver, el versículo, no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel. Nota que el muro sirve de protección. Cuando tú obedeces a Dios, cuando tú amas a Dios, el pacto que Dios hizo con Abraham tiene que ver con cerco de protección.
Hay una parte en la Biblia, y que nosotros en los grupos pequeños lo estudiamos, en la cual dice que será un cerco de protección de parte de Dios. Dios protege a su pueblo cuando éste le obedece. Esa era parte del pacto que Dios tuvo con su pueblo, con Abraham también. Pero resulta que nosotros en cambio no obedecemos a Dios, pero los mensajeros, Dios manda mensajeros para tratar de corregir eso en el pueblo. Pero cuando los mensajeros son corruptibles y se corrompen y no quieren dar el mensaje que Dios manda, solamente hacen lo que ellos quieren hacer para caerle bien al pueblo, para caerle bien a la feligresía, entonces hay un problema. Ese profeta es falso. Ese profeta es falso y Dios no lo envió. ¿Ok? Los verdaderos mensajeros o los verdaderos profetas son aquellos que quieren restaurar esas brechas que están en el muro para que puedan proteger al pueblo del embiste que se viene o de la destrucción que se viene. Por eso dice acá el versículo 5: no habéis subido a las brechas, está hablando de los profetas falsos, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. ¿Ok? Pero, y ahí viene un pero también, recuerden ustedes que el mismo pueblo no quería escuchar el verdadero mensaje de Dios. Así que como ellos no quisieron escuchar, agravaron más esta situación. Por eso es que en el día de la venganza ellos no tenían la protección que deberían haber tenido cuando fueron obedientes, si hubieran sido obedientes. Versículo número 6. Dice el 6: han visto vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, pero Jehová no los envió. Con todo, esperan que confirme la palabra de ellos. Mira, cuando dice allí, ellos han visto vanidad. Vanidad significa que ellos han visto simplemente lo que ellos quieren hacer ver al pueblo. Ellos dicen: Dios me mandó el mensaje. Dios dice: yo ni siquiera los he enviado. Yo no les he dicho ese mensaje. Pero ellos vienen y ven a la feligresía que están atentos escuchando porque ellos confían. El problema del hombre en la iglesia es que confía. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en ¿quién? En el hombre. La Biblia dice que tenemos que amar a nuestro prójimo. No dice que debemos confiar en él. Cuando alguien nos hable, cuando yo les estoy hablando acá al frente, ustedes vayan a buscar en la Biblia e interpreten y busquen, escarben, escudriñen, y ustedes van a decir si lo que estoy diciendo es verdad o es falso. De esa forma ustedes podrán discernir bien el mensaje. El problema del feligrés que va a la iglesia es que a veces confía en lo que le están diciendo al frente sin tener ánimo de investigar eso que le están diciendo. ¿Entiendes el punto? Entonces dice el Señor, el versículo 6: han visto vanidad, adivinación mentirosa. Están viendo todo lo que ellos hablan es mentira. Nota que el que Dios mande a decir al pueblo que se viene Babilonia, ¿no, verdad? Se viene destrucción, se viene el nuevo orden mundial, que es lo que habla profecía en Biblia, y nadie te habla en la iglesia de eso. Eso significa que hay personas, los líderes, los profetas, son mentirosos. ¿Por qué? Porque están ocultando mucha información y no te la están dando. Así de sencillo. Tú tienes que buscar, escudriñar en la Biblia. Tienen que decirlo, porque es palabra de Dios y está en la Biblia. No es que estoy sacando esto de un libro que compré afuera, de un libro de conspiración. Tenemos que entender que la Biblia, cuando tú estudias la profecía, estudias a fondo, tú vas a encontrar detalles del futuro inmediato que se viene para este mundo. Y no necesitas tener adivinación mentirosa. Nosotros debemos buscar por nuestros propios medios
Tenemos una Biblia, es todo lo que tenemos. Dobla tus rodillas, pídele al Señor, Señor, dame de tu espíritu para poder entender lo que voy a leer. Y de esa forma tú podrás entender por ti mismo y no te dejarás engañar por nadie. Versículo 6 sigue diciendo, y dicen, ha dicho Jehová, pero Jehová no ha dicho absolutamente nada, no los ha enviado a ellos. Versículo número 7. ¿No habéis visto visión vana? Está en signo de interrogación, ¿verdad? ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Puesto que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Dios se está defendiendo y dice, mira, a mí no me metas en eso. Yo no he dicho absolutamente nada. Yo no he dicho que va a haber paz. Es más, la Biblia mismo dice que el Señor Jesús, ¿no, verdad?, no vino a traer paz. Él dice, vengo a traer disensión ¿entre qué? Entre hermanos. La suegra no se llevará con la nuera, el yerno con la suegra, etcétera, etcétera, etcétera. Habrán problemas, el padre con el hijo con la madre, etcétera, etcétera. Dios dijo allí que no es que yo he venido a traer paz. Yo vine a traer, ¿qué fue? Espada. Entonces, ¿qué buscas en la iglesia? ¿Qué buscas en el templo? ¿Buscas paz? Mira, Dios da una paz, porque dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Dios, Jesús, da esa paz que necesitamos. Hermano, pero usted está diciendo que no va a dar esa paz. Sí, lo que ocurre es que la paz que Jesús nos da es esa paz de mantener la tranquilidad cuando afuera está todo el mundo en contra nuestra. Esa es la paz que Dios da en tu corazón. Esa es la paz que Dios dejó, que Jesús dejó. No es esa paz que yo estoy tranquilo y estoy con todo el mundo contento. No, ¿sabes qué? Al contrario, si tú predicas la palabra de Dios, todo el mundo te va a odiar. Dice la Biblia eso. Y si no, búscalo en Juan 15. Ahí está todo. El mundo os odia porque el mundo no los conoce. Ustedes hablan la palabra de Dios y el mundo los va a odiar. Y nota que el mundo también son las personas, nuestros hermanos de iglesia, nuestras familias, que realmente no son consagrados a Dios, que no tienen buenos frutos del Espíritu. Esas personas también en algún momento, ¿no, verdad?, nos van a entregar. Eso dice la misma Biblia. ¿Entendemos el punto? Tenemos que, por eso es que el Señor Jesús dijo, mira, te voy a mandar como ovejas en medio de ¿qué? En medio de lobos. Pero Dios dice, te he dado poder para pisotear escorpiones. Y la Biblia en Apocalipsis, escorpiones son demonios. Así que no te preocupes, tienes el poder del Señor allí. Pero tranquilo, tienes que aprender a ser astuto como serpiente y manso como paloma. Eso está en Mateo 10, si no me equivoco. ¿Sí? Así que tenemos que tener mucho cuidado en esta parte. No hay excusa de que tú vengas y le digas al Señor, Señor, el predicador, el líder de iglesia, el ministro, el pastor, el obispo, el sacerdote, me dijo a mí así y yo le creí. Y el Señor te queda viendo y dice, ¿y cómo es eso? Si tú tenías que haber ido a buscar por tus propios medios. Te di una Biblia. No, tengo 5 en la casa. Y las has leído. Es que, Señor, no entiendo. Pediste el Espíritu Santo. La Biblia dice, si pides, te será ¿qué cosa? Dado. Si pides, te será dado. Entonces, no hay excusa. No hay excusa de que te pierdes porque un líder o un profeta, un mensajero falso, ¿no, verdad?, te engañó. No hay excusa para esto. ¿Ok? Estamos en el versículo 7. Vamos al versículo 8. Versículo 8. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, porque habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por eso yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Miren, la palabra vanidad viene de una palabra parecida, viene de la palabra vano. Vanidad tiene que ver con ser vano. El término vanidad es tratar de acaparar lo que a ti te gusta del mundo y tener todo lo que tú quieres y te gusta, te ves en el espejo bien, tú te sientes bien, habla de sentirse bien.
habla del egolatrismo, habla, aquí lo hemos hablado, del hedonismo. El vano, la palabra vana en el idioma original significa hueco o superficial. La palabra vano es superficial, por eso es que el tercer mandamiento de la ley de Dios dice, ¿no verdad? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios ¿en qué? En vano. O sea, no seas tan superficial de ser cristiano a medias. Eres un cristiano vano, un cristiano hueco. Porque tú te consideras cristiano, pero realmente no cumples los requisitos para hacer ¿qué cosa? Dejar de ser vano, dejar de ser hueco. Y el Señor dice, dice allí, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. No va a dar su nombre por gusto, ¿no verdad? Él va a tomar represalias cuando tú eres un cristiano, te haces llamar cristiano, pero ante los ojos de los demás eres una persona que no es cristiana. ¿Entiendes el punto? Vamos al siguiente versículo número 9. Estamos en el 9, ¿no verdad? 9, dejamos el 8. 9. Mi mano, ¿estoy bien? Mi mano estará contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en el consejo de mi pueblo. ¿Quiénes están en el consejo de mi pueblo? Los líderes. Dios dice, voy a sacarlos de allí. Voy a sacarlos de allí, ya no van a ser consejeros de mi pueblo porque no van a poder dar un consejo. Isaías dice que se les va a oscurecer el consejo, no van a poder dar un solo consejo a nadie. El Señor está diciendo que los voy a sacar del consejo de mi pueblo. Ni serán inscritos, en el versículo 9, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Recuerda que la palabra Israel significa mi pueblo. Es más, Dios dice que los va a sacar de que ellos pertenezcan en escrito al pueblo de Dios. No van a pertenecer más a Israel, dice el Señor, ni a la tierra de Israel volverán. ¿Por qué? Porque los va a mandar como exiliados, desterrados cuando venga ¿quién? Babilonia o ese nuevo orden mundial otra vez. Entonces van a ver ellos, van a pagar como juicio, ¿no verdad? Ellos van a ser exiliados. Recuerda lo que pasó con Sedequías en el capítulo anterior. Recuerda que Sedequías no quiso escuchar ni a Jeremías ni a Ezequiel, y él quiso hacer lo que él quiso. Se fue por una brecha entre dos muros y salió con todos los líderes de Judá, con todos los líderes de iglesia. ¿Sí? Y cuando él se fue, Nabuzaradán le dio alcance, los llevaron al límite de Ribla, ¿no verdad? de Jabat, y allí les dieron sentencia. Así que mataron a todos los líderes, le sacaron los ojos a Sedequías, pero antes de sacarle los ojos, mataron a sus hijos, su familia. Él tuvo lo último que vio, fue la muerte de sus hijos. Ahora mira esto que es interesante. El no obedecer a Dios a tiempo te va a traer consecuencias. Repito, el no obedecer a Dios a tiempo te va a traer consecuencias. Recuerda que la desobediencia a Dios es muerte, porque es pecado no obedecer a Dios, es transgresión de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Versículo número 10. Y espero que el tiempo no se me vaya. Versículo número 10. Sí, dice el Señor, sí, por cuanto han engañado a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y porque cuando uno levantaba una pared, ellos la recubrían con lodo suelto. A ver, ¿cómo es eso? Alguien en la iglesia, alguien leía la Biblia y entonces comenzaba a poner su pared de seguridad. Esa pared que cubría, que los separaba de las personas que venían a conquistar, las personas comenzaban a hacer su pared. Pero estos profetas venían y en vez de ayudarlos para que ellos puedan levantar esa pared, les podrían haber dado cemento. Vamos a poner el caso de darles cemento. ¿Para qué? Para que ellos puedan levantar su pared. Pero ellos no le daban ¿qué cosa? Cemento. ¿Qué les daban? Lodo suelto. ¿Así dice allí? Sí, lodo suelto. El lodo suelto en la palabra, en el original,
trata como, vendría a ser como arena, pero con algo húmeda, nada más. Yo les hago la pregunta, ¿la arena o el lodo suelto una vez que se seca se pega como cemento? No. Podría aparentar ser cemento, podría aparentar, pero venía algo, ¿no, verdad? Y recuerda que los muros estaban hechos para proteger a las personas del embate del enemigo. Y si ellos venían y querían subirse por la pared, ¿qué pasaba? La pared se caía y ellos podían entrar, y los que peligraban eran ¿quiénes? Los feligreses. Entonces ellos tenían que proporcionarles el cemento, y ese cemento era el mensaje de parte de Dios para ellos. Pero ellos nunca ayudaron a las personas. Por eso el Señor dice, por cuanto han engañado a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y porque cuando uno levantaba una pared, ellos la recubrían con lodo suelto. Versículo 11. Di a los recubridores que el lodo suelto, ¿qué va a pasar? Se va a caer. Vendrá una lluvia torrencial y yo enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y un viento tempestuoso la romperá. Ahora mira esto que es muy bonito. Esto es de parte de Dios, y mira esto. El Señor en su amor está viendo que los mensajeros falsos están engañando a los verdaderos hijos de Dios, a los que quieren armar su muro. Ellos están leyendo Biblia y están armando su muro, y de repente llega este falso profeta y los engaña con mentiras. Y ellos se dejan engañar porque es el líder de la iglesia, porque es el ministro de la iglesia, porque es la persona de confianza en la iglesia. Y ahí es cuando caemos y les pone, son recubridores con lodo suelto. Y el Señor manda a decir a Ezequiel, que es el verdadero profeta, les manda a decir, mira Ezequiel, diles a los recubridores que el lodo suelto se va a caer. Recuerda que Amós te dice que Dios no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios no va a hacer nada. Entonces, antes de mandar el viento, antes de mandar el granizo, antes de mandar la lluvia torrencial, Dios mandó a decir, mira, eso no les va a proteger, porque yo voy a mandar 3 cosas. Recuerda el número 3, énfasis. Yo voy a mandar destrucción. Estaba enfatizando la destrucción que Dios iba a mandar. Por eso Dios quería que Ezequiel les diga que eso no les va a cubrir para nada. ¿Entendemos? Estamos en el versículo 10, ¿no, verdad? Y Dios dice allí, enviaré piedras de granizo, lluvia torrencial, ¿no, verdad? Y dice, viento tempestuoso la va a romper. Versículo 12. Y he aquí que cuando la pared haya caído, no os preguntarán dónde está la mezcla con la que la recubristeis. Nota que todo se va a volver ¿contra quién? Contra los recubridores, porque se les cayó el muro, están sin protección. Entonces ellos van a ir contra los recubridores. Oye, ¿y qué le pusiste a la mezcla? ¿Por qué se cayó? Es una metáfora, es una especie de parábola para nosotros poder entender lo que estas personas estaban haciendo. ¿Sabes qué es lo que estaban haciendo? Estaban haciendo que las personas mueran. Porque esto es muerte, recuerda, viene la destrucción. Y si tú no estás cubierto, si tú no estás protegido por el cerco de protección divina, entonces tú estás en riesgo de muerte. ¿Entiende? Muerte física y después muerte ¿qué? Espiritual. Recuerda que más importante es la muerte espiritual, pero es importante igual. Dios no quiere que suframos. Dios sabe que se viene la destrucción. Y por eso es que Dios nos manda a leer su palabra para poder entender qué debemos hacer. Se viene una Babilonia y Dios dice, huid de Babilonia. Mauricio, por favor, huye de Babilonia, porque lo que se viene no tienes ni idea. Bueno, en la Biblia está algo escrito, pero la hermana Juay dice que va a ser peor que lo que está allí. Nadie dice, no hay una mente que se pueda imaginar lo que se viene, ¿ok? En el versículo 10 vamos a leer el libro de Jeremías
Ya lo leímos, Jeremías 6, 13, 14, perdón. Vamos a leer Miqueas capítulo 3, versículo 5. Miqueas capítulo 3, versículo 5. ¿Lo tenemos? Libro de Miqueas capítulo 3, versículo 5. ¿Ok? ¿Lo tenemos? Miren esto. Miqueas 3, capítulo 3, versículo 5. Dice lo siguiente. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Esos profetas que hacen errar a mi pueblo, ¿no verdad? Son los profetas verdaderos o falsos. Son los profetas falsos, porque ellos hacen ¿qué cosa? Errar, hacen que caigan en la mentira a mi pueblo. Y claman, ¿qué es lo que dicen ellos? Ellos claman paz. Ahora mira esta situación. Claman paz cuando tienen algo, ¿qué cosa? Que comer. Y al que no les da de comer, le declaran ¿qué cosa? La guerra. Mira, Miqueas es un libro muy interesante que justamente habla acerca de la parte social de la iglesia. ¿Cómo está la iglesia? La condición moral. ¿Qué es lo que te dice Miqueas 3? Te dice que cuando tienen que comer, estos profetas mensajeros, estos profetas, ¿no verdad? Tienen que comer, están a buenas contigo, te declaran paz. Pero cuando no tienen que comer, cuando no hay sustento, cuando no están aportando, cuando tienen alguna situación dentro de iglesia y ellos te van y te declaran la guerra. Nota que está bien claro el versículo. Te hablan de que cuando no tienen que comer, entonces ellos te declaran la guerra. Cuando tú estás hablando algo que ellos quieren hablar de paz y suavidad para que las personas estén más tiempo en la iglesia, hayan más personas, como tú estás mermando, quizás cuando hablas de lo que tienes que hablar de destrucción, de profecía y de la esperanza de que Jesús viene y las personas no quieren escuchar eso y se van, entonces lo que hacen ellos es declararte la guerra y te mandan ¿a dónde? Al exilio o al destierro. Es importante y es interesante ver esto, porque esto es palabra de Dios. Otra vez lo estamos viendo. Dios dice que para el final del tiempo la condición moral de la iglesia va a ser igual que en los tiempos bíblicos, en los tiempos antiguos. Así que no nos debe admirar este punto, no nos debe admirar esto. Seguimos leyendo, versículo 13. Por tanto, versículo 13, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa un viento tempestuoso con mi ira. Nota que está hablando con la ira. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Qué es la ira de Dios? Es las plagas, es decir, se acabó el tiempo de gracia, ya no hay perdón, se acabó la intercesión, entonces caen las plagas, que es la ira de Dios, y Dios dice, haré que la rompa un viento tempestuoso con mi ira, y una lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para destruir. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo, en ese punto, en ese momento ya no hay tiempo, porque se acabó el tiempo de gracia. ¿Qué pasó con estos feligreses que aceptaron las palabras de aquel falso profeta? Por eso decía Miqueas 3:5, estos profetas que hacen errar a mi pueblo. Por eso yo te digo, no hay excusa, no hay excusa. Tú puedes decir, Señor, pero es que el líder me dijo esto. No hay excusa. Tú tienes tu palabra de Dios, tú tienes tu Biblia, tú puedes estudiarla por ti mismo. No necesitas que te pasen memes. No necesitas eso, busca la Biblia, léela. Tal vez esos memes te ayudan a leer todo el capítulo, pero debes buscar por tus propios medios para conocer recién a esa persona de la que tú tienes que enamorarte, que es Cristo. Versículo 14. Dios dice, así desbarataré
la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento. Los cimientos son los líderes, los falsos profetas. Voy a echar, dice, todo ese lodo suelto que ellos pusieron, ese falso mensaje, esas mentiras que te dijeron y que tú les creíste y que comenzaste a usar ese lodo suelto, y ellos eran los recubridores que ayudaban a recubrir esa pared. La Biblia dice que Él la va a echar a tierra, va a desbaratarla, y será descubierto su cimiento. Caerá y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando caigas, sabrás que yo soy Jehová, porque le creíste a un mentiroso. Yo hago la pregunta: ¿ustedes creen que no está hablando para la iglesia de nuestro tiempo? ¿O ustedes creen que todos somos santos dentro de la iglesia? ¿Ustedes creen que Satanás no puede obrar dentro de la iglesia con falsos mensajeros? ¿O creen ustedes que todos son verdaderos profetas? Nota que Dios está advirtiéndonos, está advirtiéndote con tiempo. Antes de que se termine el tiempo de gracia, Dios te está avisando que quizás tú estás haciendo tu pared, tu muro, con lodo suelto, que te están dando los líderes, que te están dando los ancianos, que te están dando las personas de iglesia. Ojo, no son todos. Repito, no son todos. Siempre Dios también está allí, pero uno tiene que aprender a discernir el verdadero mensajero del falso. Y es interesante porque la Biblia mismo dice que cuando tienen algo que comer, ¿no verdad?, te declaran la paz, pero cuando no tienen que comer te declaran la guerra. Así que anda a ver cuántas personas están declaradas en guerra solamente por hablar y predicar la palabra de Dios. Versículo número, estamos en el 15, ¿no verdad? Versículo 16. Y creo que yo me quedo hasta allí. ¿Cómo estamos? ¿Ya estamos con el tiempo? Ok, vamos a terminar hasta el 16. Lo que viene era súper importante, pero lo vamos a dejar para el día martes, porque hay que explicarlo con lujo de detalles. Vamos al versículo 16, el último versículo. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén, de la iglesia, y que vieron para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. O sea, estos son los recubridores. Estos profetas de Israel, del pueblo de Dios, que profetizan acerca de Jerusalén, o sea, profetizan mentira, profetizan que va a venir paz, y comienzan a hablar a las personas, las tranquilizan. Mira, hermana, tranquila, no se preocupe. Pero hermano, es que ya mismo viene Dios, y ¿qué tengo que hacer? No, hermana, tranquila, no se estrese, no se preocupe. Oiga, ya está a punto de terminarse el mundo. Ustedes escuchan las señales por doquier. Ya nadie puede hablar de conspiración. Hace unos 5, 7, 8 años tal vez alguien podría decir: mira, eso es conspiración, eso es mentira. Hoy en día las señales están por todos lados, y tú todavía piensas que va a venir paz y le crees a la persona que está hablando de paz, cuando nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, necesitamos hablar con las personas realmente la verdad, lo que se viene. Si no estás de acuerdo a los lineamientos de Dios, entonces tú estarás en problemas en el día de Jehová el Señor. Preocúpate por estar a cuentas con Dios. No te preocupes por las cosas que vayan a pasar. Preocúpate porque tu vida espiritual esté de acuerdo a los lineamientos de Dios que están en la palabra de Dios. Pero si tú no te preocupas de ese punto, entonces el Señor dice: va a venir 3 cosas, ¿no verdad? Y le da énfasis a la destrucción. Recuerda que el número 3 representa el énfasis, ¿ok? Bien, nos hemos quedado hasta el versículo 16. Espero que el día martes podamos terminar en todo el tema, la última parte del capítulo 13. Si no, adelantamos el 14 también, ¿les parece?
no quería hacerlo así, pero el tiempo sí que no perdona. ¿Ok? Vamos a terminar hasta allí. Vamos a cantar nuestro corito, nuestro himno acostumbrado. Polo es tu amor, así eres Dios, como el rocío tierno al amanecer, así eres Dios, como la brisa que va suavemente en el mar, así es tu amor, así es Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no se aparte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor, no se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, toda mi alma es tuya de corazón, y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Como la nieve fiel al polo es tu amor, así es Dios, como el rocío tierno al amanecer, así es Dios, como la brisa que va suavemente en el mar, así es tu amor, así es Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no se aparte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor, no se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, toda mi alma es tuya de corazón, y si en algo te ofendí, oh Señor, Bien, vamos a inclinar el rostro para comunicarnos con Dios. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias porque tu mensaje fue dado en esta noche. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a entender lo que tú quieres en nuestras vidas. Señor, somos tus siervos y queremos hacer lo que tú nos mandes. Gracias, Señor, por ese amor. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a ser mejores contigo cada día. Sabemos que, Señor, la mejora en nuestras vidas es tener mayor relacionamiento contigo. Ayúdanos a relacionarnos contigo, Señor, a siempre depender de ti en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Te pido, Señor, por las personas que están sufriendo necesidades económicas, en la parte financiera, en el trabajo, Señor, tú sabes cuáles son sus problemas.
Te pido, Señor, que tú estés con ellos. Ahora ha llegado el tiempo, Señor, en que la crisis se va a comenzar a sentir mucho más fuerte. Te pido, Señor, que tú estés con tu pueblo, que tú ayudes a las personas, Señor, que claman a ti, que están contigo, Señor. Te pido que tú pongas tu oído, Señor, hacia las personas que están clamando y gimiendo. Ayúdanos, Señor. También te pido, Señor, por las personas que están teniendo problemas de salud, quizás tengan este problema del COVID. Tú sabes, Señor, que ellos quizás estén sufriendo y al final es una arma, es una forma tuya, Señor, de buscarlos. Te pido, Señor, que ellos puedan encontrarse contigo. Ayúdalos, Señor, en su quebranto de salud. Pon tu mano sanadora, tú eres el médico de los médicos y confiamos en ti. Gracias, Señor, nuevamente por ese amor y ayúdanos a seguir contigo, Señor. Ahora nos despedimos por el momento, pero contigo, Señor, vamos a todos lados. Quédate con las personas que están viendo esta transmisión y las que van a ver en el futuro. Quédate con ellos, porque son favores y bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, nos estamos viendo el día sábado a las 9:30 de la mañana, sábado a las 9:30, y con Ezequiel el día martes a las 7:15 de la noche, la siguiente parte del capítulo 13. Bendiciones, mis hermanos, cuídense, Dios los bendiga.